Sí. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto saludar a todos los asistentes y quisiera empezar por felicitar a la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéuticas, a la MIF, por su 70 aniversario. Agradecer al licenciado Cristóbal Thompson la invitación para coordinar este panel y mencionarles que el panel que vamos a tener a continuación, titulado Vacunas y tratamiento para COVID-19, una historia de innovación y colaboración. Es un panel en el cual tenemos el privilegio de contar con muy destacados ponentes que me permito mencionar. Alejandro Cané, que es el director de Asuntos Científicos y Médicos de Norteamérica de Pfizer. Alejandrina Malacara, que es la directora médica de Sanofi Pasteur en México. Alberto Hewish, director médico de AstraZeneca. Sigfrido Rankel, director médico de GlaxoSmithKline Beecham. Carlos Roberto Baños Urquijo, vicepresidente para Latinoamérica de Eli Lilly. Y creo que va a ser un privilegio tener la oportunidad de escuchar de primera mano acerca de los desarrollos que sus laboratorios tienen de vacunas y de nuevos tratamientos para COVID-19. Así es que me permito, en primer término, pedirle a Alejandro Cané si nos hace su presentación, por favor. Bueno, muchas gracias David, buenos días y muchas gracias a la MIF por invitarme a participar en este importante panel y como David decía en la introducción, colaboración e innovación es lo que ha marcado este último año de trabajo para todos nosotros. Como seguramente ustedes saben, en Pfizer, como una respuesta a la crisis sanitaria global, ni bien supimos de la existencia de este virus SARS-CoV-2 responsable de COVID-19, nos pusimos a trabajar en colaboración con nuestro compañero, una biotecnológica de Alemania que se llama BioNTech, en el desarrollo de una vacuna frente a COVID-19 basada en una plataforma completamente nueva, distinta a las plataformas habituales de desarrollo de vacuna, que es una vacuna de ARN mensajero, en base a una experiencia que habíamos tenido previa a esta situación de desarrollo de vacunas universales para influenza. Es así que en abril del año pasado comenzamos los estudios de fase 1, fase 2, inicialmente en Alemania, nos movimos a Estados Unidos y fuimos trabajando, les diría, en tiempo real, en colaboración inédita con la FDA, con la EMA y con otras autoridades regulatorias alrededor del mundo para compartir la información que íbamos obteniendo, de manera tal que en julio del año pasado, del 2020, comenzamos un estudio de fase 3 que ocupó 6 países a nivel global: Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Turquía, Alemania, donde enrolamos casi 46.000 personas y mostramos que después de varios meses de trabajo, la vacuna mostró una eficacia del 95% para prevenir la enfermedad COVID-19 y esto fue un resultado muy consistente a través de las edades, las etnias y las distintas geografías y con un perfil de tolerabilidad y seguridad muy aceptable. Razón por la cual el 11 de diciembre del año pasado la FDA aprobó, autorizó, mejor dicho, el uso de la vacuna en una situación de emergencia en los Estados Unidos y el mismo día, casi en paralelo, el COFEPRIS en México hizo el análisis y también autorizó el uso de nuestra vacuna basada en ARN mensajero para la población mexicana también. Y ahí empezó la segunda etapa de importancia, que era la distribución y asegurarnos con un compromiso que habíamos tomado desde el primer día de hacer una distribución equitativa y en justicia con la situación de pandemia a nivel global de la vacuna, y así empezamos a distribuir. En el año 2020 pudimos distribuir 100 millones de vacunas a nivel global y nuestro compromiso es poder distribuir a finales del 2021 alrededor de 2 billones de dosis para ser utilizadas a nivel global. Hoy, además de los datos de eficacia que les contaba que tiene la vacuna, empezamos a ver datos de efectividad en el mundo real, cuando los programas de inmunizaciones se hacen en forma masiva. El ejemplo más claro y algunas publicaciones que ya están disponibles es Israel, con resultados de prevención de la enfermedad grave, de la mortalidad asociada a COVID-19, muy similares en el rango del 95% a lo que vimos en el estudio de fase 3 clínico, y esperamos obviamente tener un impacto más importante que nos permita
controlar la pandemia en el corto plazo. Como corolario de todo esto, es importante saber que los estudios continúan y estamos tratando de recolectar información en otras edades, en pediatría. También estamos empezando estudios en mujeres embarazadas, empezamos en febrero de este año para mostrar la seguridad y la eficacia de nuestra vacuna en ese grupo de población y en poblaciones especiales que son de alto riesgo, pacientes inmunocomprometidos, oncológicos, bajo tratamientos inmunosupresores, para poder generar la información necesaria que permita utilizar la vacuna en forma segura e impactar en forma mucho más importante la pandemia a nivel global. México es un país pionero en el uso de la vacuna de ARN mensajero en América Latina. Hasta la semana pasada hemos sido capaces de proveer de 4 millones de dosis sobre un contrato firmado con el gobierno mexicano de 34 millones de dosis que se van a ir distribuyendo a lo largo del año, y esto también nos pone muy, muy contentos como latinoamericanos, poder ver que el impacto no solamente es en los países centrales de Europa y de Estados Unidos, sino también en nuestros países. Creo que hay muchísimas preguntas respecto de las variantes nuevas que están apareciendo y cómo las vacunas funcionan. Creo que mis colegas seguramente harán hincapié en esto también. Es importante saber que hay estudios en marcha para mostrar que la vacuna que se probó clínicamente contra una variante diferente a las que están circulando ahora funciona en el laboratorio frente a estas 3 variantes más importantes, la sudafricana, la de Reino Unido y la de Brasil, y hay algunas nuevas que han aparecido en Estados Unidos en estas últimas semanas, y que estamos buscando información de efectividad en el mundo real para reasegurar el uso y la confianza. Y para terminar, lo que siempre decimos es, el compromiso del día 1 fue desarrollar una vacuna en un tiempo récord sin esquivar ninguno de los parámetros de regulación de seguridad y eficacia. Eso hemos hecho, poniendo en riesgo la manufactura, empezándola incluso antes de haber terminado el estudio de fase 3 para lograr este impacto que estamos teniendo en el control de la pandemia, y nuestro compromiso es seguir trabajando en esa línea para poder hacer que esta vacuna sea asequible para todos los países que la necesiten alrededor del mundo. Creo que con eso les di un panorama de cómo hemos trabajado con nuestra vacuna de ARN mensajero, y quedo abierto a cualquier pregunta que tengan durante el panel. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora le voy a pasar la palabra a Alejandrina Malacara, que nos va a hablar en relación a una vacuna basada en proteínas recombinantes con adyuvante. Alejandrina, por favor. Muy buenos días a todos, doctor Gersenovich. Gracias a la MIF también por habernos invitado a participar en este panel. Bueno, desde Sanofi Pasteur hemos demostrado nuestro compromiso de enfocar nuestras capacidades y esfuerzos hacia la lucha global contra la pandemia, y también la misma pandemia nos ha enseñado a trabajar en colaboración con otras compañías y con los gobiernos. Nosotros estamos desarrollando 2 candidatos vacunales en plataformas diferentes. La primera, la que mencionó el doctor Gersenovich, es basada en proteína recombinante, y la segunda también tenemos una vacuna basada en ARN mensajero. Esto orientado a prevenir en forma eficaz y con seguridad la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Respecto a nuestro primer desarrollo, el estudio fase 1-2 de nuestra vacuna proteína recombinante ya nos demostró la seguridad de esta, la conveniencia del uso combinado con un adyuvante SO3 desarrollado por GSK y la pertenencia de un esquema de 2 dosis. Durante las últimas semanas, nuestros equipos han trabajado para perfeccionar la formulación de antígenos de esta vacuna, basándonos en lo aprendido en nuestro estudio inicial, y así se inició otro estudio fase 1 y 2 con el objetivo de identificar la concentración de antígeno que resulte en el mejor perfil de seguridad y capacidad de generar la respuesta óptima en la producción de anticuerpos denominada inmunogenicidad. Dicho estudio ya completó el periodo de inclusión de 720 participantes, todos mayores de 18 años, y estamos en la espera de los resultados que nos permitan avanzar hacia la fase 3 para determinar la seguridad y eficacia contra COVID-19 ya con la formulación de antígenos adecuada. Dicho estudio de eficacia en mayores de 18 años tendrá un carácter global, contando con la participación de diversas regiones del mundo, y es importante señalar que para la selección de esos países y de los sitios clínicos donde se va a desarrollar, es importante considerar la epidemiología, el despliegue de vacunación que esté llevándose a cabo en mayores de 18 años y la factibilidad regulatoria para contar con una evaluación y aprobación fast track por parte de los comités de ética y también de las agencias regulatorias,
Y también es importante una apropiada factibilidad operativa con investigadores y equipos clínicos que tengan capacidad y experiencia para trabajar exitosamente en estudios de eficacia. Así, como otros desarrollos, requieren nuevamente de un esfuerzo conjunto entre los diferentes actores que son los gobiernos, las autoridades regulatorias, los comités de ética, los investigadores, la sociedad y la industria farmacéutica. Respecto a nuestro segundo candidato vacunal, que es la vacuna basada en ARN mensajero, se está desarrollando en colaboración con Translate Bio. Hace 12 días ya entramos en la fase clínica con el estudio fase 1-2. Este estudio está diseñado para evaluar la seguridad, reactogenicidad y la respuesta inmune de esta vacuna en 415 adultos mayores de 18 años y se está llevando a cabo en 13 sitios de investigación. Esperamos que los resultados provisionales estén en el tercer cuarto del 2021. Paralelamente, también es importante comentarles que se están realizando estudios preclínicos para evaluar candidatos de ARN mensajero adicionales frente a las variantes emergentes del virus SARS-CoV-2. También el equipo está desarrollando, el equipo de desarrollo está trabajando para ver la estabilidad de esta vacuna candidata de ARN mensajero en temperaturas de menos 20 grados centígrados para los ensayos clínicos de etapa tardía, y a la vez también están realizando esfuerzos para permitir que el producto sea estable a la temperatura habitual del refrigerador, que es menos 2 a menos 8 grados centígrados. Solo para finalizar, les quiero comentar que los datos preclínicos mostraron que 2 dosis de esta vacuna de ARN mensajero indujeron altos niveles de anticuerpos neutralizantes, y estos niveles son comparables al rango superior de los observados en los humanos infectados. Bueno, muy breve, estos son los esfuerzos que estamos llevando a cabo desde Sanofi en colaboración con otras compañías como son GSK y como es Translate Bio. Gracias. Está en silencio, doctor. Decía yo que muchas gracias, Alejandrina, por tu presentación clara, y ahora le voy a pedir a Alberto Hegewich que nos hable sobre la vacuna que ellos han desarrollado y que además se va a envasar en México para su distribución en Latinoamérica. Alberto, por favor. Muchas gracias, doctor Krsenovich. Muchas gracias a la MIF por la invitación y gracias a todos los colegas y maestros que están en el panel. Como bien mencionaba el doctor Krsenovich, AstraZeneca, desde que inició la pandemia, al igual que, como ya lo mencionaron los compañeros, tiene el firme compromiso de colaborar para no solo prevenirla, sino también tratarla. En temas de la vacuna, el compromiso de AstraZeneca es acelerar el desarrollo y la producción de la vacuna basada en adenovirus recombinante de chimpancé que fue desarrollada por la Universidad de Oxford para prevenir COVID-19 y poder asegurar un suministro amplio y equitativo en todo el mundo sin ganancias durante la pandemia. Desde que se inició la colaboración con la Universidad de Oxford y el Instituto Jenner en el mes de abril, se ha logrado tener la inclusión de más de 40,000 voluntarios en estudios clínicos, los cuales han demostrado que la vacuna es segura y eficaz. Recientemente hemos publicado los resultados del estudio clínico en Estados Unidos, los cuales confirman que la vacuna es eficaz y segura en poblaciones de adultos mayores y a través de todas las etnias, particularmente la población latina, con más del 20% de reclutamiento, que es muy importante para nosotros. Como mencionaba el doctor Krsenovich, estamos muy orgullosos que a través de una colaboración con Fundación Slim y Laboratorios Lomont, logramos alcanzar una producción en México para poder producir más de 150 millones de vacunas, que no solo van a proveer las vacunas para los mexicanos, sino también para toda Latinoamérica, excluyendo Brasil. Como les mencionaba, el acuerdo de colaboración con la Universidad de Oxford busca que sea sin ganancias durante la pandemia, y es muy importante que podamos seguir generando evidencia del mundo real. Ya lo mencionaba el doctor Cané, los estudios de las pacientes o de los voluntarios que ya han sido vacunados en Reino Unido y en otros países muestran que las vacunas son efectivas, son seguras, y debemos seguir comunicando y comprometiendo que las personas se vacunen. Las vacunas no van a prevenir el COVID-19, la vacunación es lo que va a prevenir COVID-19. Y en la misma línea, AstraZeneca tiene otros esfuerzos en el desarrollo de terapias nuevas para poder tratar el COVID-19. Actualmente tenemos diversos estudios clínicos
para la combinación de 2 anticuerpos monoclonales de última generación y estamos muy orgullosos de que México sea parte de este programa clínico, donde llevamos más de 60 pacientes reclutados desde hace un par de semanas y a través de colaboración con la COFEPRIS para acelerar la aprobación de estos protocolos de estudio que sin duda estamos seguros van a traer muchos beneficios. Igualmente, estamos explorando el efecto de medicamentos que ya tenemos disponibles en el mercado, como es el caso de dapagliflozina, un medicamento antidiabético oral que es probablemente el más utilizado en México para el tratamiento de diabetes tipo 2, donde a través de un estudio iniciado en Estados Unidos, se está evaluando si este medicamento puede reducir la morbilidad de los pacientes con COVID-19 que presentan enfermedades como cardiopatías, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, que son altamente prevalentes en la población con COVID-19 en México y que busca reducir la mortalidad y la morbilidad después de 30 días. Finalmente, regresando al tema de la vacuna AstraZeneca, uno de los grandes beneficios que tiene es que se puede almacenar entre 2 y 8 grados centígrados, al igual que las otras vacunas que ya están disponibles en el mercado, lo cual facilita su distribución y que ha demostrado también los estudios clínicos que puede utilizarse en un esquema de entre 4 y 12 semanas, lo cual a la luz de los retos que estamos viviendo en cuanto al suministro de vacunas alrededor del mundo permite tener un esquema de vacunación flexible. No queremos dejar de agradecer a todos los actores y a todas las colaboraciones. Creo que ya lo han mencionado y se mencionará. Si no colaboramos entre todos, el gobierno, particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí representado por la maestra Delgado, por la COFEPRIS, con su comisionado y con todo el personal y con todos los médicos que nos están ayudando a entender y a evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna. Nuevamente agradecemos a MIF por la invitación y con esto le doy la palabra. Doctor Krsanovich, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y ahora vamos a pasar en relación a lo que tiene que ver con tratamientos y le voy a pedir a Sigfrido Rangel que nos hable sobre su anticuerpo monoclonal. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Su secretaria Delgado, doctor Krsanovich y el resto de los invitados. Muchas gracias por este espacio. Me gustaría iniciar diciendo que, por supuesto, en GSK, como todos, estamos comprometidos en buscar soluciones de salud que ayuden a combatir esta epidemia, el COVID-19. Nuestra respuesta ante esta pandemia ha sido una de las más amplias de la industria, desarrollando vacunas para la prevención del virus y tratamientos que ayuden a controlar la enfermedad. Hemos hecho también muchas colaboraciones con distintas instituciones, por supuesto con los gobiernos, con los médicos e investigadores de distintos países para lograr esta solución lo más pronto posible a esta terrible amenaza. En el caso de los tratamientos es importante decir que este tratamiento innovador se ha hecho gracias a la colaboración con una empresa de biotecnología, Vir, en San Francisco. Esta colaboración es muy interesante porque parte de una plataforma que ha estado estudiando el comportamiento de los virus, no desde el inicio del año pasado en la pandemia, sino en realidad desde el inicio de la primera pandemia por SARS, el SARS-CoV-1, y esta colaboración inició tratando de entender cómo este virus producía una respuesta inmune, cómo esta respuesta inmune era de tipo neutralizante y cómo además esta respuesta inmune era producida de qué manera. ¿Por qué esto era importante? Porque el entendimiento de la biología viral ha permitido descubrir cómo es que el virus interacciona con las células de nuestro cuerpo, entendiendo cuáles son los receptores con los cuales se une, pero además entendiendo cómo estos receptores están cambiando en el tiempo. Esto es fundamental para entender la propia biología del virus y, por supuesto, para desarrollar tecnologías que sean no solamente específicas, sino que puedan tener también una sostenibilidad en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este anticuerpo monoclonal es un anticuerpo que está dirigido contra esta espícula S en un segmento conservado de esta proteína. Es decir, hemos escuchado recientemente que el virus está mutando y que estas mutaciones al sumarse producen variantes
que no solamente aumentan la susceptibilidad de los pacientes a la enfermedad, sino muy probablemente la transmisibilidad, pero que también ponen en peligro el tratamiento de la enfermedad al poner en peligro los sitios de unión de otras tecnologías como otros anticuerpos monoclonales e inclusive probablemente de algunas vacunas. Este anticuerpo monoclonal, el VIR-7831, decía entonces, se une específicamente contra esta proteína, impidiendo que el virus entre a la célula, impidiendo, por supuesto, la unión con la célula e impidiendo la internalización del virus, pero al mismo tiempo está en un sitio distinto de esta región altamente variable que está cambiando constantemente. Es decir, está dirigido contra una región altamente conservada y por lo tanto potencialmente activo contra las variantes descritas. De hecho, tenemos ya información disponible donde las variantes más importantes descritas en Sudáfrica, Europa y otras son inhibidas activamente por este anticuerpo monoclonal, lo cual obviamente da muchas esperanzas en el tratamiento al futuro de un virus que está cambiando. Este anticuerpo monoclonal además tiene la propiedad no solamente de inhibir la entrada del virus a la célula, sino a través de su porción Fc, estimular la respuesta inmune en contra del virus. Entonces tiene un doble efecto, favoreciendo la respuesta inmune en contra de las células ya infectadas, favoreciendo la apoptosis celular y por lo tanto disminuyendo la replicación viral dentro de las células, lo cual obviamente explica posteriormente esta extraordinaria replicación con una respuesta inmune muy intensa que seguramente posteriormente estará asociada con complicaciones. ¿Cómo vamos con el desarrollo clínico de este anticuerpo monoclonal? Bueno, este anticuerpo monoclonal, el VIR-7831, se ha probado en distintas fases de investigación clínica y recientemente hemos concluido la fase 3 de investigación en una población en 87 países en el mundo y esta fase 3 ha demostrado que este anticuerpo monoclonal es capaz de reducir en 85% el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes que ingresaron a ese estudio. Los pacientes que ingresaron a este estudio eran pacientes mayores de 18 años que tenían factores de riesgo como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, que tenían diabetes o hipertensión, que sabemos son factores de riesgo para desarrollar complicaciones, hospitalización, inclusive muerte, y pacientes mayores de 55 años que sabemos también se encuentran en este grupo de riesgo. Estos pacientes en este estudio fase 3, clínico controlado, pues mostraron una eficacia a la que ya me refiero, que es realmente muy interesante al disminuir el 85%. Esto es importante porque es una de las pocas moléculas que en solitario, es decir, una sola molécula que es capaz de reducir la mortalidad en esta magnitud. Entonces, tenemos una molécula muy interesante que ha concluido los estudios de fase 3. Estamos justamente esta semana sometiendo los dossiers regulatorios a las agencias en el mundo, al FDA, a la COFEPRIS también, para tener su uso de emergencia, también esperamos muy pronto. Otra de las características de este anticuerpo monoclonal es su vida media, ya que está diseñado para tener una vida suficientemente prolongada para tener una actividad de larga duración. Y esto permite que este anticuerpo monoclonal esté principalmente en los pulmones con una protección de casi 6 meses, lo cual es también notable. Y bueno, decir que no solamente estamos probando este anticuerpo monoclonal en pacientes que han sido recientemente infectados y que queremos evitar la progresión, pero por supuesto la profilaxis post-exposición y la profilaxis en pacientes que no han sido expuestos de alto riesgo van a ser también grupos en los cuales estaremos probando estos medicamentos en México muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sigfrido. Y ahora le voy a pedir a Carlos Roberto Baños Urquijo si toma la palabra y nos habla también sobre su tratamiento de anticuerpos neutralizantes. Muchas gracias, doctor Karsanovich. Muchas gracias a mí. Felicidades por los 71 años. Me toca platicar un poco cómo se acercó Lilly, cómo tomó Lilly una participación, un rol en esta pandemia.
La compañía decidió enfocarse en lo que eran nuestras fortalezas, que es el desarrollo de estos anticuerpos monoclonales. Sé que hay público un poco lego. Estos son básicamente grandes proteínas integrantes normalmente del sistema inmune y que permiten detectar objetos extraños, virus, bacterias en el organismo. Tenemos una historia de trabajo con los anticuerpos monoclonales, en este caso desde muy temprano. Uno de los primeros pacientes que se recuperaron en Canadá se estudió, se tomó como banco de células madre parte de las células del sistema inmune de este paciente, y esto llevó a las líneas de investigación, llevando básicamente a una glicoproteína que se obtuvo del clon de una célula de este paciente, una célula madre, con una célula plasmática tumoral. Es decir, aquí hubo un trabajo de bioingeniería y fue diseñado para atacar específicamente también el ligando, el spike del virus, donde no permite o, digamos, compite con él para que no llegue al receptor de la célula. Este anticuerpo monoclonal, bamlanivimab, ya está aprobado para uso de emergencia en los Estados Unidos, en Europa, Canadá. Recientemente en México recibió una opinión positiva del Comité de Nuevas Moléculas. Estamos continuando con los trámites para tenerlo ya disponible en México. ¿Qué ventajas tiene esto o en qué momento hay que usarlo? Es un producto que va a fortalecer el arsenal terapéutico. Desde luego la vacunación es clave, pero para aquellos pacientes que no lleguen a tiempo a la vacunación o aquellos pacientes que por algún motivo no puedan ser vacunados, necesitaríamos también un reservorio, un arsenal mayor, y aquí es donde juega un papel clave, importante. Reduce fuertemente la necesidad de hospitalización y evita el agravamiento de pacientes, dependiendo del estudio, puede ser entre 60 y 80%. Hoy estamos trabajando ya en combinaciones. Lilly ya tiene un segundo anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA y la combinación da niveles cercanos al 85% en pacientes de alto riesgo, al igual que mencionaba el doctor anteriormente. Pacientes de alto riesgo estamos considerando pacientes mayores de 60 años, obesos, hipertensos y con enfermedades respiratorias crónicas. Definitivamente un punto clave en el uso de los anticuerpos monoclonales, específicamente este o su combinación, es la detección o el inicio de tratamiento en la ventana de oportunidad, que hoy por hoy está definida en 10 días a partir de la presentación de síntomas. El uso de emergencia que se logró aprobar fue de los primeros productos que salieron. Tenemos líneas de investigación con otras células, otros bancos de células, tanto de pacientes chinos como pacientes americanos y recientemente pacientes también latinoamericanos. Ese es nuestro anticuerpo monoclonal. También tenemos en paralelo investigación y ya aprobado el uso de baricitinib, recientemente también presentado al Comité de Moléculas Nuevas en combinación con repcetimir. Esto también recibió opinión positiva y estamos en espera de continuar los trámites con COFEPRIS. En el caso de este producto, el estudio en México fue muy extenso, más de 1,000 pacientes, lo cual nos ha permitido en diferentes brazos del estudio comprobar la eficacia también en el paciente mexicano y en el paciente latinoamericano. Vamos a continuar como empresa construyendo sobre nuestras fortalezas, anticuerpos monoclonales y algunos otros productos que permitan complementar este arsenal. Va a haber variantes, va a haber mutaciones y variantes que necesitamos atender y estar seguros de poder brindar al paciente una alternativa viable, una alternativa que permita solucionar el problema. En esto estamos todos juntos. Como empresa continuaremos en nuestra jornada de continuar investigando, porque creemos o sabemos que estas mutaciones y variaciones se van a continuar presentando y que vamos a necesitar el concurso de todos y la colaboración de todos.
Con esto termino mi participación. Muchas gracias a MIF, muchas gracias, doctor Krsanovich, y a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un privilegio escuchar a cada uno de ustedes y dentro de unos momentos tendremos la oportunidad de entablar un poco de discusión, pero todo esto requiere de cómo llega a México, cómo México participa, cómo se puede implementar en nuestro país estos avances, y eso ha requerido una gran labor de coordinación y de gestión, y ahí ha jugado un papel muy importante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos acompaña la subsecretaria Marta Delgado, que ha sido pieza muy importante para promover eso para nuestro país, y yo quisiera pedirle a Marta si nos hace favor de hacer un comentario general antes de abrir el panel para discusión. Encantada, doctor Krsanovich. A todas y todos muy buenos días. Les agradezco mucho la invitación. Y por supuesto reconocerte, doctor Krsanovich, el gran esfuerzo también que tu institución ha hecho para que las cosas puedan ser aterrizadas. Desde el inicio de la pandemia nos hemos encargado de hacer esta facilitación del contacto de México con el exterior en un primer momento para todos los equipos de protección personal y ventiladores y pruebas, pero después entramos en los temas de tratamientos y vacunas que se han hecho muy prolongados y muy complejos, como ustedes ya lo han mencionado. Las empresas que han participado, todas han tenido un protagonismo muy importante en el desarrollo de estas soluciones. México tiene excelentes relaciones globales, no de ahora, son relaciones cultivadas por décadas de un país que realmente se ha ocupado por ser menos como que intervencionista. Ha sido un país que siempre ha tenido una fama de poder ser mediador, de poder tener acuerdos con todos. Y hoy esta actitud diplomática de México se ha traducido realmente en una enorme diversidad de relaciones diplomáticas que no están muy afectadas por la geopolítica que está realmente ahora interviniendo en muchos de los acuerdos en el mundo. Tenemos hoy, gracias a eso, 5 vacunas en nuestro portafolio en el territorio nacional, como lo son la de AstraZeneca, CanSino, Pfizer, Sinovac, Sputnik V. Y estamos además también paralelamente, continuamente negociando con otras farmacéuticas. Los acuerdos con AstraZeneca y Pfizer y CanSino fueron los primeros que México concluyó y se destacaron por negociarse en un clima en ese momento de gran incertidumbre y expectativa. México negoció sus contratos de precompra sin que existieran todavía las vacunas físicamente, estaban en ensayos clínicos en fase 1 cuando estuvimos en la negociación. Fue un reto muy importante poderlos aterrizar, un reto administrativo. Casi siempre estas cosas son más un reto financiero y procedimental, pero en el caso de las vacunas no tuvimos muchas restricciones económicas. Lo que hubo es un desafío técnico, científico y por supuesto en la autorización sanitaria que necesitaban las vacunas. Cada una tiene condiciones distintas en sus contratos, pero bueno, México ha logrado tener acuerdos muy convenientes para acceder hoy a un portafolio mayor, a 250 millones de dosis que tenemos precompradas. Finalmente, me gustaría decir que la estrategia del canciller Ebrard no solamente ha sido poder acceder tempranamente a las vacunas, con sus casi 6 millones de vacunas aplicadas el día de hoy y las casi 9 que han aterrizado en el territorio nacional. México es el país número 17 de vacunación en el mundo. Sí se ve lento, se ve complicado, se ve a cuentagotas, pero si uno ve el panorama global, es buena noticia, y sobre todo tomando en consideración que las vacunas empezarán a llegar por millones al país muy pronto, ojalá. Y también considerando, les platicaba, que el canciller ha puesto un énfasis importante en la posibilidad de hacer un envasado en el país.
El desarrollo científico técnico de vacunas en México es incipiente. La Cancillería también ha apoyado 4 proyectos de investigación de vacunas contra el SARS-CoV-2, pero pues todavía apenas alguna entrará en su fase de ensayo clínico 1. Y ante eso, la capacidad que también se buscó traer fue la de envasado. Entonces tendremos la vacuna de CanSino, que el día lunes salió el primer lote envasado en México. Fue muy buena noticia, es también el primer lote de vacunas, 940,060 vacunas envasadas en México, las únicas envasadas fuera de China contra el COVID-19 y las únicas envasadas hoy por hoy en América Latina. Entonces, ese es el esfuerzo que el canciller Ebrard ha conseguido para el país en esta coyuntura y, por supuesto, próximamente la de AstraZeneca, que los laboratorios Lemont estarán también envasando en el país. Con esto termino el comentario, doctor Kersenovich, compañeras y compañeros del panel. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marta, por estos comentarios. Disponemos de más o menos unos 10, 15 minutos y me voy a permitir hacerles algunas preguntas, pidiéndoles contestaciones breves de 1 o 2 minutos para tratar de tocar algunos puntos relevantes. Yo empezaría con Alejandro preguntándole cómo es que se está logrando o se ha logrado desarrollar una vacuna en un tiempo récord, comparado a lo que tomaba el desarrollo de vacunas anteriormente. Alejandro. Bueno, muchas gracias por la pregunta, David. Yo creo que hay la combinación de 2 factores. Uno es la colaboración sin precedentes en la interrelación de cualquiera de nuestros laboratorios con las entidades regulatorias, que nos permitieron habitualmente, cuando uno corre un estudio de clínico de vacunas de fase 1 a la fase 3, esto toma varios años porque empieza una etapa, termina, se comunica con la autoridad regulatoria de una intervención escalonada. En este caso fue un continuo de interacciones con las autoridades regulatorias, como yo mencionaba, con la FDA, la EMA, la Organización Mundial de la Salud y todas alrededor del mundo, que nos permitieron acortar los tiempos de cada una de las fases del estudio clínico. Y la otra cosa muy importante ha sido la inversión a riesgo que se ha puesto en producción de la vacuna para que aún antes de completar los estudios clínicos podamos tener vacunas disponibles, de manera tal que cuando el estudio clínico confirmó la eficacia y la seguridad, se pudo poder distribuir el número de vacunas necesarias. Así que creo que no se ha cortado ningún camino, no se ha tomado ningún atajo, se garantizó la seguridad y la eficacia, y todas las vacunas que hoy están circulando y usándose a nivel global han cumplido con estos parámetros. Muchas gracias, Alejandro. Y déjame entonces preguntarle a Alejandrina, tomando lo que acabas de mencionar, que no se han tomado atajos. ¿Cómo se aseguraron en la industria de que no se tomaban atajos? ¿Qué criterios de calidad y seguridad se involucran en el desarrollo de una nueva vacuna como las 2 que están ustedes desarrollando? Sí, gracias, doctor Kersenovich. Bueno, como mencionamos, aquí lo importante es ver la seguridad. Entonces, ahí no se está tomando ningún atajo en seguridad. Digamos, la fase 1 y 2, lo que estás haciendo es haciendo las juntas, fases que normalmente iban separadas y llevaban un poco más de tiempo con un poco menos de pacientes o voluntarios incluidos, ¿no? Ahora se están haciendo juntas con más número de personas. Hemos tenido a nuestro favor, digamos, otro punto para acelerar esto ha sido, pues, la epidemia, ¿no? Hay muchísimas personas afectadas, la epidemia es muy alta y eso favorece a tener resultados más pronto. Pero no, o sea, el punto es eso, no sacrificar nunca la seguridad ni la eficacia. De hecho, creo que todas las farmacéuticas, sobre todo las que estamos aquí presentes, hemos tenido el compromiso de ser muy transparentes en todas las fases. Por lo tanto, si ha habido alguna pequeña situación, hemos dado o nos hemos ido más lento. Ejemplo que acabo de yo mencionar, tuvimos que hacer otra fase 1 y 2 para asegurar tener
una formulación antigénica adecuada para que tuviéramos una buena respuesta de anticuerpos de nuestra vacuna en todas las edades, ¿no? Porque habíamos tenido una pequeña situación ahí. Entonces, sí, no nos estamos brincando nada, todo está yendo conforme, sobre todo la seguridad, es lo más importante. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, porque estas son dudas muy importantes que surgen y que es importante ir aclarando. Una pregunta para Alberto en relación a las alianzas que se han dado entre distintos alianzas dentro de la industria farmacéutica, en otros sentidos, como los que estamos viendo con la implementación de la vacuna de ustedes. Yo quisiera preguntarte, ¿qué papel han jugado esas alianzas en apresurar el desarrollo de estas vacunas? Gracias, doctor. Para mí, para AstraZeneca han sido fundamentales. Como les comentaba en mi intervención previa, el compromiso de AstraZeneca con la Universidad de Oxford es poder llevar esta vacuna alrededor del mundo sin fines de lucro mientras dure la pandemia. Para lograr eso, tuvimos que hacer alianzas, como ya lo mencionaba, a través de Fundación Carlos Slim y Laboratorios de Omont, que tuvieron la disponibilidad de colaborar y de poner a disposición de este proyecto, en el caso de Leomont, una planta de última tecnología en el Estado de México, en Toluca, y a través de la Fundación Carlos Slim, y ya también lo mencionaba Alejandro, es poner producción a riesgo. Hasta donde tengo entendido, prácticamente todas las vacunas hemos trabajado bajo ese esquema. Tenemos fe en los desarrollos clínicos y a partir de eso se empezó a fabricar y se empezó a invertir a través de organizaciones, a través de fundaciones, para que podamos ahora, en este momento, tener una producción masiva y una distribución equitativa alrededor del mundo. Las alianzas a través de academia, a través de gobiernos, a través de fundaciones, han sido indispensables para estar donde estamos parados ahora, con millones, decenas o cientos de millones ya de vacunas distribuidas en el mundo en total, y particularmente en México, como ya mencionaba la subsecretaria. Estamos empezando y vamos por buen camino, a punto de arrancar la parte masiva, y esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por las alianzas y por la buena disposición también, insisto, de actores como la subsecretaría, como la COFEPRIS y todos los demás. Muchas gracias, Alberto. Una pregunta para Sigfrido en relación a los anticuerpos monoclonales. ¿Qué retos ha significado científicamente el desarrollo precisamente para COVID-19 de esos anticuerpos monoclonales? Sí, creo que el reto más importante ha sido entender justamente la naturaleza biológica del virus, entender cuáles segmentos son indispensables para la patogenicidad y qué elementos asociados al virus pueden ser inhibidos con seguridad, protegiendo, digamos, el uso de este anticuerpo en contra de variantes o de posibles variantes que puedan surgir. Creo que ese ha sido uno de los grandes retos. Desde luego, después del desarrollo acelerado de las fases clínicas, pues siempre esto es un reto, ¿no? Establecer los criterios adecuados para su administración, los criterios de vigilancia para su seguridad y, por supuesto, la evaluación en grandes poblaciones de su eficacia, decía, para poderse administrar también seguramente la población. Entonces, estos son retos muy importantes que al igual que otras compañías, con la colaboración de otras empresas, por supuesto de la academia, las universidades y los propios investigadores, y ni qué decir de los pacientes que se han prestado para participar en estos ensayos, pues ha sido fundamental para tener en estos cortos tiempos, realmente récord, pues tecnologías disponibles para la solución de estos problemas en el mundo. Muchas gracias. Dejan preguntarle a Carlos Baños, también en relación con la misma pregunta que te hacía a ti, ¿qué retos creen que nos plantea para futuro con todo esto de las variantes, los anticuerpos monoclonales? ¿Cómo ves el reto en relación al futuro, cómo va evolucionando la pandemia, Carlos?
Gracias, doctor Karcenovich. Tenemos varios retos. Yo tomaría dos. El primero es las variantes. Si bien hay fracciones preservadas que pueden darnos un buen resultado, un resultado sostenido, probablemente en estas variaciones y mutaciones tengamos la necesidad de combinaciones. Y de hecho ya hay una primera combinación aprobada en combo, la combinación de 2 anticuerpos por varias autoridades mayores, y estamos en el proceso de expandirlo a otros lados. Y aquí va a continuar, y retomo lo que decía Alberto, la cooperación entre empresas, la cooperación entre diferentes tecnologías de investigación que podamos aportar diferentes empresas y estar en una dirección única. Yo pondría un segundo reto que estamos también trabajándolo. Hoy por hoy, el uso de anticuerpos monoclonales es una infusión con todo el reto que significa la aplicación de una infusión de una persona que ya tiene COVID, porque esto viene para el paciente que ya fue diagnosticado. Aquí este es un gran reto. ¿Cuál sería el siguiente gran paso que necesitamos dar como industria? Por lo menos en los estudios que nosotros estamos conduciendo, en las líneas de investigación que nos estamos planteando, es hacer un anticuerpo mucho más potente, o sea, una formulación mucho más potente, de tal manera que en algún momento nos podamos mover de una infusión intravenosa a una aplicación intradérmica tipo vacuna. Ese sería el siguiente gran paso adicional a buscar otros anticuerpos que permitan manejar efectivamente, reducir el riesgo de hospitalización o de muerte de manera muy efectiva a través de la combinación de diferentes anticuerpos. Muchas gracias. En unos momentos le voy a hacer una pregunta a Marta Delgado, pero antes de pasar con Marta, quisiera casi que me contesten muy brevemente una pregunta que está en la mente de todos. Y les voy a pedir su opinión casi en sí o no a cada uno de ustedes. A ver, ¿piensan que la pandemia se va a acabar? ¿Piensan que se va a convertir en una endemia? Nada más contéstenme brevemente en orden. Si piensan que se va a acabar, si piensan que se va a quedar endémica, es muy importante. Alejandro. Bueno, se va a acabar, la pandemia como la conocemos hoy se va a acabar. Lo más probable que suceda es que el SARS-CoV-2 se quede a vivir con nosotros y sea un virus estacional, y eso es lo que todavía no tenemos una respuesta, y el tiempo nos va a decir si vamos a necesitar dosis de vacunas anualmente como tenemos con influenza. Pero si la pandemia como está se va a acabar y vamos a tener un virus endémico. Alejandrina. Yo estoy de acuerdo con Alejandro. Yo creo que la pandemia se va a controlar. Y sí, el coronavirus parece ser que va a tener una situación estacional, entonces tenemos que prepararnos para eso. Alberto. Sí, totalmente de acuerdo. Importante, esto no se va a acabar sin el esfuerzo y el comportamiento de todos para que esto acabe pronto. Muy bien. Sigfrido. Totalmente de acuerdo con los demás. Creo que todas estas acciones que se han descrito como en queso suizo, estas capas que están tapando los hoyos para evitar la transmisión del virus, están sumando, ¿no? Y es decir, pues por supuesto el desarrollo de vacunas, de tratamientos innovadores, el mantenimiento de las recomendaciones de aislamiento, cubrebocas, lavado de manos, pues seguirán todas contribuyendo a que esto se controle muy pronto y se convierta en un endemia. Carlos. Completamente de acuerdo con Alejandro y el resto de los panelistas. Definitivamente se va a apagar, se va a controlar esta pandemia, pero va a volverse endémico este virus. Esa es nuestra visión como empresa. Ok. Hice esa pregunta con un doble propósito. A ver, primero, porque quiero pedirle a Marta Delgado que nos haga un comentario de qué nos espera como país, pensando en que pues esto se va a volver endémico, esto no se va a terminar así de tajo, sino que en el futuro pues vamos a tener necesidad de más gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como decía Marta, de fortalecer el desarrollo en México. Y luego me voy a permitir hacer un comentario final, pero sí pedirle a Marta cómo ve a futuro
la participación de México en todos estos desarrollos? Muy breve, muchas gracias, doctor. Bueno, primero los riesgos que vemos son riesgos relacionados con la falta de un acceso generalizado a vacunas, tratamientos en el mundo. Esta es una pandemia y tiene que tener un control en el mundo, no nada más en 1, 2, 15, 50 países, son 190. Si no pensamos en eso, probablemente estemos pues en unos ciclos bastante más largos de lo que deberíamos. Entonces, esta situación no es sencilla porque las capacidades productivas se tienen que escalar y el acceso a las vacunas y a los tratamientos pues tiene que generalizarse y esto va a tomar un tiempo. Por otro lado, también en los riesgos vemos la posibilidad de que en la medida en que estos ritmos de erradicación de este virus en los países van a ser diferentes, se pueden empezar a generar, como ya lo estamos viendo con las vacunas que no exportan los europeos o los de Estados Unidos, y temas de restricción migratoria, de pasaportes COVID, del que sí tiene vacuna pasa, pero el que no, no. O sea, son desafíos políticos, geopolíticos, que los vamos a ver y no va a tardar tanto. El primer país que erradique esta virus, esta enfermedad, pues va a querer no volverla a tener nunca y va a empezar a tener otro tipo de medidas extra salud pública. Les hablo del contexto pues más de política pública. Pero también hay oportunidades, doctor Kersenovich, usted me dice en México, yo creo que tenemos que aprender de esta experiencia, no lo acostumbramos a hacer. En el 2010 nos agarró la pandemia de la influenza, nosotros estábamos en la ciudad, el canciller y yo, en el gobierno de la ciudad, aquí fue en donde surgió, y bueno, se vino una serie de incapacidades, ¿no? Científicas que nos obligaron a hacer muchas cosas para poder contener la pandemia y no aprendimos de esa experiencia a nivel nacional para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México. México no produce no solo esta vacuna, casi ninguna ya. Y yo creo que es un momento de oportunidad y de revisión de cómo estamos desarrollando el sector en el país. Nuestra prioridad en México sí tiene que incluir el farmacéutico. Nosotros en mi área de impulso económico global, uno de los 5 ejes de inversión que queremos impulsar en la administración, además del aeronáutico y de los coches y del agro, obviamente es el farmacéutico. Y aquí pues los invito a los panelistas a que podamos esbozar un plan de futuro. Es lo que tengo que decir, doctor Kersenovich. Bueno, pues yo agradezco los comentarios de todos. Yo creo que otro de los aspectos que ha sido muy importante con la colaboración de todos ustedes, de la industria farmacéutica, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Salud, ha sido el entender que el papel que tienen los órganos regulatorios y la necesidad de que estos aspectos se agilicen y podamos competir también en forma muy importante en los nuevos desarrollos que ocurran. Otro punto muy importante son las medidas de prevención que se mencionaron muy superficialmente y que también hemos aprendido la necesidad de esas medidas de prevención. Pero quiero terminar con un comentario que leo entre líneas en todas sus presentaciones, que es el hecho de que ha habido una gran disposición a la cooperación entre todos los distintos sectores. Hay cada vez más un sentido de la necesidad de cooperación para poder desarrollar y poder responder mejor, no nomás a esta pandemia, sino a lo endémico que hemos dicho que puede ocurrir en el futuro. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes su participación, felicitar nuevamente a la MIF, agradecer nuevamente a Cristóbal Thompson la invitación y pues
Que tengan un feliz día y que ojalá la pandemia siga para abajo como hasta este momento se va comportando. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.